a ustedes por la demora, solicitando las debidas disculpas por la anterior clase, sí, se complicó un poco, pero bueno, se buscó la manera para poder solventar, sí, y de esta manera, pues ya poder ponernos al día, ¿ya? Entonces, como siempre, es un gusto compartir con ustedes, es un gusto poder encontrarnos en las tardes para poder charlar un poco, para poder ir debatiendo y poder ir eh, argumentando, aumentando la información que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, dicho esto, voy a dar una pequeña introducción de lo que eh, ya enviaron al chat, la clase que ya se grabó, para que ustedes igual la puedan ir revisando, ¿sí? Siempre es importante recordarles que nuestro elemento con el cual nosotros trabajamos es pues con nuestra guía, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante tener la guía, ¿sí? Ya que todo lo que se encuentra en el examen, pues está en nuestra guía, ¿ya? Dicho esto, entonces eh, voy a retirar la sala de espera porque siguen ingresando los demás estudiantes. Ya, ahí deshabilité la sala de espera. ¿Ya? Entonces, yo les había dicho la semana anterior, ¿sí? Que era muy importante que los docentes estemos actualizados en torno a esto de la legislación educativa, porque siempre se comete algunos errores en cuanto a los procesos que hay que seguirlos, ¿no? Y esos errores, pues, mm, de alguna u otra forma sí nos afectan, ¿sí? Y nos afectan porque dan a notar que no tenemos el conocimiento suficiente o la actualización suficiente en torno a los procesos legales que se sigue, ¿no? Y eso es un elemento, pues, negativo para nosotros. Em, es importante que nosotros manejemos el- las guías, manejemos las leyes, porque de esta forma, pues, nosotros eh, sabremos cuáles son los caminos que debemos seguir, ¿no? Entonces, voy a ponerles ahora la diapositiva, ¿sí? Pero a ver, voy a compartirles el articulado, ¿ya? Habíamos nosotros planteado en un inicio la parte de la Constitución y también de la reforma a la LOEI, ¿sí? Y también les había comentado que existe una jerarquización de las leyes, ¿no es cierto? Y esta jerarquización de las leyes nos va a permitir a nosotros entender el por qué cada, em, cada ley, cada reglamento, cada decreto tiene un nivel. Entonces, nosotros habíamos visto que el artículo 425 nos hablaba de esa jerarquización de las leyes, ¿ya? Y eso es importante que nosotros vayamos conociendo. Entonces, vamos a analizar la parte de la Constitución en cuanto a educación se refiere, ¿ya? Entonces, abramos el texto de la Constitución. Entonces, si nosotros nos vamos al 425, ¿sí? Vamos a entender cómo funcionan las leyes y por qué una ley no puede estar sobre otra, ¿ya? O por qué una ley no puede valer más que otra. Entonces, todo en el Ecuador está articulado desde la Constitución. Es decir, la Constitución es nuestra carta magna, nuestra carta madre. De ahí se desprenden todas las leyes. En el 425 de la Constitución del Ecuador dice, el orden jerárquico de la aplicación de las normas será el siguiente. La Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales,
los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Entonces, nosotros tenemos la Constitución de la República. De esta Constitución, ¿sí?, nace nuestra ley orgánica de educación intercultural, que nosotros conocemos la LOEI, y de esta ley orgánica de educación intercultural nace el reglamento. Entonces, si ven, la Constitución, la ley orgánica, el reglamento. Y luego del reglamento vienen los acuerdos, ¿sí? Entonces, esa es la jerarquía de las leyes. Si se deroga un acuerdo, nosotros debemos ir al reglamento y el reglamento nos dirá qué hacer. Si se deroga el reglamento, nosotros debemos ir a la ley y la ley nos dirá qué hacer. Cuando la ley orgánica ya no esté en vigencia, pues nosotros debemos seguir lo que dice la Constitución. Entonces, ese es el orden jerárquico de las leyes. Nosotros no podemos evadir este orden, ¿ya? Si algún acuerdo está en contra del reglamento, entonces la ley que prevalece es la ley superior, que en este caso sería la del reglamento, ¿sí? No puede estar el acuerdo girando en torno a eso, ¿ya? Entonces, la que prevalecerá en este caso, pues será el acuerdo, ¿ya? Nosotros habíamos ido revisando, ¿sí?, cada uno de nuestros artículos a los cuales se referían a educación, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Aquí arriba está, ya. El artículo 26, por ejemplo, nos dice que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Entonces, nosotros decíamos que el Estado no puede decir, vean, yo no les voy a ayudar así, o este mes no vamos a estudiar porque nos falta dinero. No, es inexcusable e ineludible. O sea, no hay tal. El Estado debe garantizar la gratuidad pública, ¿ya? Luego dice, constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Al elevar esta palabrita de política pública, nosotros decíamos que ahí se planteaba, ¿sí?, una barrera en la cual decía que la educación es un derecho y eso debe respetarse. Entonces, nosotros en esta condición debemos generar leyes que partan del reglamento, que partan, perdón, de la ley orgánica para el reglamento y en la ley orgánica que garantice el acceso a las niñas, niños, adolescentes. ¿Por qué? Porque no se puede realizar un recorte al presupuesto, ¿sí? Esto sería anticonstitucional e iría en contra de los derechos, ¿ya? Entonces, se debe propender a poner mayor presupuesto, mayor énfasis. ¿Por qué? Esta palabrita de política pública quiere decir que no puede el Estado, ¿sí?, dejarle sin un sustento económico a la educación y no puede quitarle nada de sustento económico a la educación, porque es un área prioritaria. Entonces, las políticas públicas que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, al menos van a ser salud y educación. Si en este momento habíamos dicho, no, estamos en una guerra, en un conflicto armado, ¿sí?, todos los que asisten a la escuela pública deben seguir asistiendo, porque el Estado va a garantizar a los médicos y a los docentes el pago de sus haberes, ¿sí?, mes a mes. O sea, no se puede detener el país. Debe seguir su condición, ¿sí?, en la educación. Hacia abajo, en el 27, nos habla de que se centrará en el ser humano, con un desarrollo holístico. Esto en sí nos dice que debemos tener una educación de calidad y calidez, ¿ya? Y esta educación de calidad y calidez se basa en que la educación es de interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos, que el Estado debe garantizar, ¿sí?, que todas las personas obligatoriamente
tengan aprobado el nivel inicial, básico y bachillerato. Todos. Porque por eso es de interés público. Entonces, el aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. ¿Sí? Por eso es que al dar la gratuidad en el tercer nivel, ¿sí? Eh, se plantean ciertos parámetros. Entonces ahí dice, a ver, tantas personas, hasta tantas personas podemos dar la gratuidad, entonces tantas personas ustedes deben responder al Estado porque ellas se están educando, ¿ya? Entonces también en el artículo 29 nos dice que el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, ¿sí? Ojo con esta palabra, con esta parte. ¿Por qué? Si bien nosotros tenemos o nos basamos en una línea educativa, como ya habíamos visto clases anteriores, tenemos el currículo. Y el currículo al nivel inicial, básico y superior, en este caso que sería el bachillerato, nos rige ya el Ministerio de Educación lo que nosotros debemos dar. O sea, ya nos plantea el tronco común, nos plantea las áreas del conocimiento, nos da todos los lineamientos que nosotros necesitamos, ¿sí? Toda la línea para que los estudiantes tengan ciertos conocimientos y dominen ciertas áreas de estudio. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que la educación dentro del territorio ecuatoriano es laica. Y dice, nos da libertad de enseñanza siempre y cuando nosotros manejemos el currículo. O sea, no nos podemos desviar del currículo. Un docente de educación secundaria no puede desviarse de lo que manda el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación ya nos da todo el currículo, ¿sí? Todo lo macro. A las instituciones educativas ya llega lo mesocurricular y nosotros, o sea, los individuos, nosotros los docentes hacemos lo microcurricular. Y hoy en día, como ya está dividido en trimestres, entonces es aún más compleja la forma en la que nosotros debemos eh, organizarnos, ¿sí? Debemos manejar nuestras destrezas con criterio de desempeño y nuestros indicadores de logro y a su vez los indicadores de evaluación, ¿no? Entonces, hacia abajo, ¿sí? Dice las madres y padres o sus representantes. ¿Por qué esta palabra? Porque no solo las madres o los padres, ¿sí? Eh, hoy en día están a cargo de sus hijos. No solo las madres o los padres, porque eso antes se decía, no, tenemos reunión de padres de familia. Y las madres decían, pero no vienen los padres, ¿sí? A las reuniones, solo vienen las madres. Entonces debería ser reunión de madres de familia. Entonces, por eso es que ahora se maneja ese genérico, ¿sí? De los representante legal. En este caso puede ser padre o madre, tío, tía, abuelo, abuela, ¿sí? Porque en muchos de los casos los estudiantes no viven con sus padres. Entonces, al añadir esta palabra, el representante, ¿sí? O tutor legal, en este caso, tendrá la libertad, dice, la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Entonces, nosotros, como ya vimos la materia de teoría, eh, teoría curricular, ya vimos la materia también de, de modelos pedagógicos, vamos a saber cuáles son esos principios, esas creencias y las opciones pedagógicas que nosotros podemos ofrecer, o que más bien llamémosle así, el mercado educativo provee, ¿no? Porque eso es lo que se trata. El mercado educativo también tiene un abanico de opciones, y dentro de ese abanico de opciones están diversos pensadores. Por ejemplo, tenemos una educación enfocada en comenios, una educación enfocada en Montessori, una educación enfocada,
no sé, he escuchado mucho la educación de Waldorf, ¿sí? Entonces, existen varios modelos, varias teorías, ¿sí? Que son valederas y que cada persona puede escoger, ¿sí? En el término público, lo que nosotros podemos ofrecer es una educación laica de calidad y calidez. Y dentro de este parámetro que nosotros nos manejamos, pues giran las demás opciones pedagógicas, ¿sí? Porque ustedes, como ya deben saber, en el ámbito ya escolarizado, ¿sí? El estudiante debe dominar ciertas capacidades. La forma en la que se llega a esa capacidad nos va a determinar la opción pedagógica, ¿sí? Nada más. Entonces, como ven, la Constitución ya nos dice lo que tenemos que hacer para la educación y también nos añade, y yo les había dicho que en esto sí debemos tener muchísimo énfasis, que es el artículo 11, el numeral 2. ¿Sí? Habíamos hecho mucho énfasis en esto porque esta es la parte importante que nosotros debemos de entender en el contexto educativo, ¿ya? El otro día se planteaba el debate de que si los estudiantes podrían ir con el cabello largo, podrían utilizar piercings, podían pintarse el cabello, eh, podían tener prendas, ¿sí? Distintas a la del uniforme. Entonces, para nosotros plantearnos este debate, en primera instancia debemos entender que toda la ley nace de la costumbre, ¿sí? Y que la ley sirve para normar el comportamiento humano. Entonces, nosotros debemos entender que debemos normar el comportamiento de un adolescente, ¿ya? Y habíamos planteado que el código de convivencia era nuestro paraguas, en el cual ahí deberíamos nosotros poner, se prohíbe indumentaria extra, se prohíbe piercing, está prohibido pintarse el cabello, está prohibido hacerse tales cortes, todo, ¿ya? Pero tenemos otras leyes que están sobre el código de convivencia. Entonces, sobre el código de convivencia, nosotros en este caso tendríamos los acuerdos, sobre los acuerdos que teníamos el reglamento, sobre el reglamento tenemos la ley orgánica y sobre la ley orgánica tenemos la constitución. Entonces, si nosotros ponemos en esta carta, ¿sí? O en un acta para los padres de familia, llegamos a un acuerdo, decirle, vea, papito, su hijito no debe venir pintado el cabello, no debe ponerse piercings y todo. Pero estaríamos atentando ¿a qué? A una ley de la Constitución. Porque la Constitución nos dice en el artículo 11, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Y en el numeral 2 nos dice, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Entonces, nosotros, por algún momento, si deseamos frenar de alguna forma algún comportamiento, algún hecho que esté aislado,
nos podrían decir que nosotros estamos discriminándole por tal o cual razón, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes, al menos debemos saber, ¿sí? O utilizar el lenguaje correcto para llegar al estudiante y hacerle entender que lo que nosotros estamos haciendo es una función de mediadores. ¿Una función de mediadores para qué? Para mantener, controlar, no sé, el término adecuado que podamos utilizar, no controlar, sino asegurar, ¿sí? Que se mantenga un lineamiento en el comportamiento humano, ¿sí? Porque hay que moldear, hay que moderar al adolescente. Entonces, muchas de las veces utilizan palabras incorrectas y ese uso de esas palabras incorrectas conlleva a que utilicen, por ejemplo, este artículo, ¿sí? Y nos puedan sancionar, porque nosotros no podemos menoscabar o anular ese reconocimiento de ese estudiante. Dice, pero mira cómo se ha pintado el pelo. Es que cómo se ha pintado el pelo. No, no podemos hacer ese tipo de comentarios. Sí, por eso es importante que nosotros conozcamos, sepamos de esto. Como les había dicho, no hay forma de discriminar, ¿sí? O, o ahí encuentran alguna que no esté. A ver, ¿encuentran ahí alguna forma de discriminar que no esté ahí sustentada? Nosotros estamos hablando, por ejemplo, identidad de género, ¿sí? Si hay un estudiante que llega un día y me dice, eh, el día de hoy voy a ser mujer, pues tengo que tratarle como mujer. Entonces dice, hoy me voy a llamar, no sé, Adriana. Entonces todo el día debemos decirle Adriana, Adriana, Adriana. Y otro día llega y dice, bueno, hoy voy a ser hombre, sí, voy a ser hombre, profe, voy a ser Julián. Entonces todo el día le vamos a llamar Julián, porque nosotros no podemos discriminar por eso, ¿sí? Al menos la Constitución es clara, nos dice que no podemos hacer, mm, no podemos elevar algún prejuicio sobre lo que nos están pidiendo. Entonces, por eso es importante conocer este artículo, al menos, que es de cajón, ¿sí? Y este inclusive nos sirve hasta a nosotros, ¿ya? Se dio hasta el caso, ¿sí? Que han existido denuncias porque le decían que la profesora tiene una mirada intimidante. Entonces, al decir mirada intimidante, ¿qué sostenía? Que estaban menoscabando, ¿sí? O anulando su derecho al reconocimiento. Entonces, no podemos nosotros realizar ese tipo de actos. Por eso es importante llegar con los estudiantes, ¿no? Hacerles entender la forma de trabajo, decirles que cómo me gusta a mí que me presenten las tareas, cómo me gusta a mí que se comporten los estudiantes, que no sean mal educados, que no sean mal hablados. Todas esas cositas que nosotros hacemos con ellos nos van sumando. Sí, y siempre tratar de una forma mediar, porque los niños, niñas, adolescentes, ellos entienden, y entienden muy bien, ¿sí? Llegar a acuerdos. Hoy en día no estamos ya en la educación de la imposición, ¿no es cierto? Yo quiero esto y así se debe hacer. No, hoy día estamos en una educación que debemos llegar a acuerdos, debemos de enseñarles a negociar. Y el enseñar a negociar es un elemento súper importantísimo, porque ellos no saben negociar. Entonces les dicen no y bueno, o les dicen sí, bueno, pero no hay una forma de negociar con ellos. Entonces hay que enseñarles a negociar. A ver, vamos a hacer esto, pero con la condición de, ¿ya? Entonces, al poner ese condicionamiento, ellos ya están entendiendo que existen derechos, deberes y oportunidades. Si yo te voy a dar la oportunidad, sí, a cambio. Ya, porque esa oportunidad que te doy no es porque tú te merezcas, sino porque tenemos derechos y deberes. Entonces, tú sabes cuál es tu derecho.
pero también sabes cuáles son tus deberes y tus obligaciones. Pero dentro de esos deberes y obligaciones yo puedo darte la oportunidad. Entonces, hacerle entender, ¿ya? Y eso es importante. ¿Por qué? Como habíamos dicho, en el artículo 1 sostiene que el Ecuador es un estado constitucional porque tenemos una constitución. ¿Sí? Esta- ese cambia todo el sentido de lo que nosotros como educación, ¿sí? De lo que conocemos nosotros como Estado, como país. Muchos decían, ¿no? Que eso era algo que era una falta de ortografía, decían inclusive, ¿no? Que, que los juristas en Montecristi, cuando estaban construyendo la Constitución, se habían equivocado, decían, y habían sacado impreso mal la Constitución, que no querían decir Estado constitucional de derechos, sino Estado constitucional de derecho. Y eso ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque el Estado de derecho, ¿sí? Quiere decir que la ley está sobre el derecho. Dicho en otras palabras, para entendernos mejor, nosotros somos culpables hasta que no se nos demuestre lo contrario. En cambio, como dice derechos, ¿sí? Con ese final, el derecho está sobre la ley. Por eso es que existe la presunción. Dicho en otras palabras, todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario. Entonces, ese cambió todo el rumbo de las cosas que se hacían aquí en el país. ¿Por qué? A uno ya le decían, mira, tú eres así, tú eres asado y todo. Entonces, uno debía comprobarla que es inocente. El otro no tenía por qué comprobar que él era culpable. Entonces, no. Se cambia la situación y por eso es que ahora nosotros tenemos el debido proceso. ¿Sí? ¿Qué es esto del debido proceso? El debido proceso es el elemento que a mí me permite defenderme. Si a ustedes algún momento les llega algún memo, les llega alguna citación, les llega algo que atente a su derecho de libertad, ustedes deben solicitar o al menos les van a dar a ustedes, ¿sí? El tiempo del debido proceso, o sea, el tiempo para defenderse. ¿Sí? Para ser escuchados. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, solicitar, ¿sí? El debido proceso. O al menos si ustedes le dicen, vean, ustedes ya son culpables, ustedes pueden levantar, ¿sí? Una acción para que ellos demuestren que se siguió el debido proceso. Entonces, esa es una salvedad nuestra, ¿no? Sí, porque van a decir, vea, por ejemplo, al final del año, lo que suelen decirnos, que al final del año vienen un montón de denuncias para los docentes. Sí, puede que existan denuncias, pero si nosotros tenemos la evidencia de todo el proceso que se ha hecho, sí, al menos que tengamos una citación al padre de familia y que el padre de familia no asistió a la institución, nosotros debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque nosotros ya hicimos nuestro trabajo, le dijimos, oiga, padre de familia, venga, su hijo está mal en notas, veamos cómo le podemos ayudar, pero no asistió. ¿Esto qué quiere decir? Que no le importó, ¿sí? Entonces, enviamos una segunda vez, tampoco trajo, enviamos una tercera vez y ahí tampoco vino. Entonces, nosotros hemos estado insistiendo, pero nosotros solos no podemos ayudarles. Necesitamos de la otra parte. Entonces, eso es lo que debemos demostrar. ¿En dónde debemos demostrar? En el debido proceso. En la actualidad, nosotros todos nos estamos manejando por procesos. O sea, todo es proceso. Todo es proceso. Entonces, nosotros debemos escribir, ¿sí? Con un lenguaje de presunción. Cuando nosotros tenemos que redactar un documento, no debemos redactarlo como que sabemos todo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos haciendo un ejercicio. A ver, veamos.
A ver, Tania Salazar. A ver, elegí un nombre al azar, ¿no? A ver, Tania Salazar, ayúdenos en este ejemplo. ¿Y está por ahí, Tania? Me parece que no está. A ver, Gisela Álvarez, tal vez está por ahí. Sí, buenas noches. Buenas noches, Quise qué gusto. un A ver, gusto. vamos con este ejemplo. Resulta que usted estaba en la hora del recreo y le asignaron un lugar para colaborar en el cuidado de los estudiantes y específicamente era el baño de hombres. Entonces usted observa que empieza a salir humo y se permite entrar al baño de las chicas, pongámosle, ya, no le hagamos de hombres más difícil, de señoritas, ya, y empieza a salir humo. Entonces usted ingresa y les encuentra ahí fumando marihuana. ¿Cómo redactaría el texto? Dios mío, a ver, una situación complicada, ¿no? Resulta ahí en presunción, ¿no? Debemos escribir en presunción. A ver, pues mm, iniciaría poniendo yo, eh, Gisela Álvarez, docente de la unidad educativa a Ujú, la que pertenezco, en presunción sería. Encontrándome, o sea, debo hacer como citar como antecedente el día, hora ajá, en que estuve encargada ujú, de los baños, bueno, del día, un día X, ¿no es cierto? ujú, A la hora del recreo, observé que había humo en los baños de, de señoritas, ¿sería? ujú. Por lo que me permito convocar a ustedes, padres de familia, en presunción de que se observó el humo y a ver cómo sería ahí. Y les encontró Y les encontré fumando, así, ya fumando qué. fumando. Es que ahí sí tendría que ser explícita en decir de pronto, no sé, es que no sabría si es solamente el cigarrillo o es algo más. Ya, ahí está lo difícil, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? ¿Se podría decir el consumo de estupefacientes como tal? Sí, pero, o sea, le hicieron probar para saber que era estupefaciente. Es que, claro, ahí nosotros cómo deberíamos, o sea, deberíamos en primera instancia llevarles, no sé, a rectorado para que se compruebe o solamente No, con la... se puede decir que se encontró un olor peculiar distinto al de cigarrillo. Ya, por ahí, Mm, ya. muy Primero bien. el humo, luego un olor que era distinto al de cigarrillo y en sus manos, ¿sí? Se decomisó lo que supuestamente sería, ¿sí? En este caso, un elemento sujeto a fiscalización. Porque si nosotros decimos, eso es marihuana, nos van a decir, ¿y usted cómo sabe? Si ya de plano le decimos, le encontramos con estupefacientes, va a decir, ¿y usted cómo sabe? Entonces, al momento de retirar, nosotros vamos a indicar todo, o sea, tenemos que hacer una radiografía de todo lo que observamos. Dígame, Santiago. O sea, pero igual, de cierta manera, creo que en el transcurso de la vida nosotros igual nos vamos preparando de todos los aspectos, ¿no? Entonces, poder explicar que es un olor diferente o el mismo hecho de que se esté consumiendo algún tipo de estupefaciente o de cigarrillo dentro del establecimiento, eso es igual ilegal, ¿no? Sí, es ilegal, pero no tiene el mismo peso, ¿sí? Porque, por ejemplo, pueden llevar los tabacos electrónicos. Entonces,
ahí en el tabaco electrónico, por ejemplo, puede decir, se encontró un objeto de color amarillo que al momento de accionarlo emite un humo y con tal olor en específico, el cual se decomisó a tal estudiante, por lo cual se solicita la presencia del representante para darle a conocer el caso. Porque recuerden, antes nosotros teníamos las faltas leves, ¿sí? Las graves y las muy graves, pero esto se solucionaba en la institución educativa. Entonces nosotros llevábamos toda la evidencia frente a la señora rectora, ¿sí? O al rector, y ahí le explicábamos lo que habíamos visto. Entonces el rector, en presencia de los representantes, les daba la amonestación. En este caso, 15 días de suspensión, ¿sí? 7 días de suspensión, como desease. Pero ahora ya no se puede hacer esto. Ahora el rector o la rectora ya no puede elevar estas amonestaciones. Ahora se redacta todo el documento, eso uno firma, se envía al DS, el DS envía toda la documentación del estudiante al rectorado y rectorado remite todo eso a los distritos. Y en el distrito le dicen, vea al estudiante si es culpable o no es culpable. Y ellos ponen la sanción. O sea, al menos a nosotros eso ya nos dejan a un lado. Pero todo lo que nosotros redactemos va a ser, por ejemplo, si el estudiante se le encontró con algo en la mano, se le encontró al momento de observarle, en su mano izquierda tenía un elemento vegetal de color verdoso, ¿sí? O se encontró en su mano derecha una funda y dentro parecería un elemento blanco de características similares al talco. Entonces, ¿por qué? Porque así nosotros nos estamos liberando, ¿sí? De que a nosotros nos digan, ¿y usted por qué sabe? ¿Usted ha probado? ¿Usted fumó? ¿Usted justo estaba ingresando y les observó? Inclusive se han dado casos en instituciones, ¿sí? Que se les ha encontrado a los estudiantes teniendo intimidad, ¿sí? Y los estudiantes, los padres de estos estudiantes le han demandado al docente, ¿sí? Porque no podía irrumpir en ese momento de intimidad, ¿sí? Porque la Constitución dice que no podemos, que nosotros somos libres de hacer nuestro ejercicio de, ¿cómo podríamos llamarle? Pues no limita, sí, no en sí no limita cómo nosotros podamos expresar nuestro amor en cualquier lugar, sí, como nosotros deseásemos. Entonces no pueden, si nosotros no estamos haciendo algo que atente en contra del pudor de alguien más, no sucede nada. Por ejemplo, si yo el día de mañana decido caminar sin camisa o sin camiseta por las calles, nadie me tiene que decir nada, ¿sí? Pues, si ahí viene la policía y me dice, vea, usted está alterando el orden público, ahí sí pueden ellos amonestarme. Pero en este caso, nosotros debemos siempre blindarnos, o sea, que las palabras que nosotros decimos no se nos regresen a nosotros, ¿sí? Por eso entonces es este ejercicio para ir solventando esto. Inclusive la misma Policía Nacional, cuando emite las charlas, ¿sí? En cuestión de esta de derechos, de legislación educativa, nos dice, cuando ustedes redacten algo, ¿sí? No lo redacten sosteniendo que la otra persona lo hizo. Por eso es que, eh, por ejemplo, a las personas, si las encuentran, ¿no? Apuñalándole a la otra persona, dice el presunto asesino, ¿sí? Por eso es que los delincuentes están tapados su rostro porque existe este principio de inocencia. Entonces, así ustedes les vean a alguien que le está robando a la otra persona, ustedes no pueden decir que es un ladrón, ¿sí? Entonces, le sustrajo, ¿sí? Elementos de valor, ¿sí? Y se presume que le estuvo robando. Entonces, por eso siempre es importante que utilicemos ese lenguaje, ¿ya? Entonces, de ahí
todo, sepan que no sucede nada fuerte, ¿no? O sea, nosotros estamos preparados para todos. Nosotros somos unos buenos docentes, tenemos vocación y eso es lo que nos interesa, saber cómo son los elementos para no estar no estar tan atados, ¿sí? A la ley, sino también saber mediar, ¿no? Por eso les digo, mediar con los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Siempre al lado humano, ¿no? Entonces, a ver, podemos llamar a tus padres para conversar y todo. Es primera vez que lo has hecho, entonces vamos conversando, pero siempre con el representante. Entonces, al momento de encontrarle alguna sustancia, encontrarle haciendo cosas negativas, ¿sí? Porque ya saben ellos. Por ejemplo, acá la ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de educación intercultural, que les había dicho, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, eh, a ver, las obligaciones del Estado. Acá tenemos las obligaciones de los estudiantes, ¿ya? Aquí tienen los derechos de ellos. Ser actores fundamentales, entonces, ellos saben todo esto, ¿sí? Ellos conocen qué pueden y qué no pueden hacer. Entonces, a ese momento es en el que nosotros retiramos, ¿sí? No decimos absolutamente nada, sí, a ver, por favor, ¿sí? Paso a retirar, me acompañan, ¿sí? Les llevamos a un lugar donde ya se aparten de todos, se sientan, vamos a llamar a sus representantes. Entonces, llamamos a los representantes, dice, pero a veces dicen, no, profe, pero escúcheme que esperemos que venga tu representante y ahí podemos conversar. ¿Por qué? Porque ya salió y ya se derogó también, ¿sí? Ya salió y les iba a presentar el día de hoy. Ya salió el documento, el acuerdo para resolución de conflictos. Entonces, uno de los elementos principales era no revictimizar a la persona. Es decir, que no esté contando y contando, ¿no? Porque siempre viene algún compañero y les ve y le dice, oye, Pérez, ¿pero qué estabas haciendo? Y el Pérez otra vez vuelve a contar, ¿no? Y por ahí aparece otro y dice, oye, Pérez, ¿y por qué te trajeron? Y el Pérez otra vez empieza a contar. Entonces, no. Lo que dice es que no debemos hacerle que cuente y cuente y cuente. ¿Por qué? Porque de tantas veces que cuenta, alguna cosa se le va a ir mal o se va a olvidar o va a aumentar o va a disminuir y no vamos a tener claro el panorama de lo que sucedió. Entonces es mejor que tenga una versión que nos diga cuándo ya está su representante. Nosotros también vamos a decir lo que observamos cuando esté el representante y pues se seguirá el trámite correspondiente. Ahora, si nosotros estamos en un lugar muy conflictivo, donde los estudiantes sabemos que son conflictivos, ¿sí? Y nosotros podemos solucionar, pues hagámoslo, ¿sí? Eso debemos hacer. Por ejemplo, si sabemos de que algún estudiante eh, está vendiendo algún elemento sujeto a fiscalización, no debemos nosotros ir y decir, oye, yo sé que estás vendiendo y todo. No, eso sí, no. Sea, hablarlo de manera general. Hemos escuchado que hay estudiantes que están colaborando a ciertas personas en algún hecho que no está bien, debemos ser más responsables, debemos acudir a gente que nos pueda ayudar. Entonces, así. ¿Por qué? Porque recuerden que las personas que trafican, que venden, ¿sí? Son ya el último eslabón de toda una cadena. Entonces, esa persona que está expendiendo, sobre él hay otro que tiene más poder. Y sobre él hay otro que tiene más poder. Y nosotros lamentablemente no tenemos poder, ¿sí? Se ha dado casos en instituciones educativas que los docentes han tenido que salir por la parte trasera de la institución para que no les agredan estas bandas, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es hablar con los chicos de todo el componente, ¿sí? Que ellos tienen para su educación. Por ejemplo, hablarles de que ellos
tienen derecho a un pleno desarrollo de sus potencialidades, de sus capacidades, hay que respetar sus derechos, hay que llegar a esos acuerdos, tenemos la igualdad de género, la no discriminación, la valoración en la diversidad, la participación, la autonomía, la cooperación. Entonces, de eso se trata, ¿no es cierto? Tratar de conversar con ellos y hablar sobre estos elementos. Entonces, acá nosotros tenemos en nuestra guía que habíamos ido avanzando, ¿sí? Verán, tenemos aquí, de los consejos estudiantiles hablábamos, ¿no es cierto? Participación en la educación, por ejemplo, nosotros tenemos derecho a que ellos, o sea, ellos tienen derecho a participar. Entonces, este acuerdo, ¿sí? Yo ya les envié, les cargué a la plataforma este acuerdo, ¿no es cierto? Que es el 00012A. Entonces, que nos emite el Mineduc. Este acuerdo, ¿sí? En la jerarquía de las leyes, miren cómo nos explica. El artículo 26 de la Constitución, el 27 de la Constitución, el 28 de la Constitución, el 343 de la Constitución. Entonces, el 344 de la Constitución, de la Ley Orgánica Reformada, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el artículo 2.3, el literal H. Todo esto es el sustento, ¿sí? En el 2.4, el 6 de de la Ley Orgánica Reformada de la Educación Intercultural, el artículo 8, el 22, el 25, el 18, el 21, el 26, el 27 del reglamento, ¿sí? El 38 del reglamento, y que mediante el decreto ejecutivo, ¿sí? Que designó. ¿Por qué? ¿Por qué está esto de aquí del decreto en la designación de María Brown? Porque esto le faculta a ella para tomar decisiones, ¿sí? Si aquí aparece otro nombre que no fuese de la ministra, puedo decir la ministra, vea, se tomó atribuciones que no le competen. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ponerle eso. El decreto de presidencia, si existe otro decreto, acá, esto es importante, ¿sí? La Autoridad Nacional, mediante acuerdo ministerial del 2022-00020A, del 19 de mayo del 2022, expidió la normativa para la obtención del título de bachiller de los estudiantes de tercer año de bachillerato del Sistema Nacional de Educación. ¿Por qué en el 22? Porque ahí, recuerden, estábamos en la pandemia, ¿sí? Entonces se dio una forma para que los estudiantes puedan graduarse, ¿ya? Entonces ahora, como ya regresamos de la presencialidad, se busca generar otra forma de graduación. Luego viene igual la parte de las responsabilidades del ministerio en ejercicio, y ahí sí el acuerdo. ¿Qué acuerdo? Expedir la normativa para regular la evaluación, permanencia y promoción en el sistema educativo fiscal. El presente acuerdo es de aplicación obligatoria en las instituciones educativas fiscales del Sistema Nacional de Educación en todos sus niveles y modalidades. Ya. Entonces, aquí, al decir esto, educativas fiscales, solo las fiscales, pero van a ver que más abajo se van aumentando, ¿sí? Y van a dar también ciertos tintes para las fiscomisionales y las particulares. Entonces, aquí nos habla de la organización de los periodos. Existen ciertas palabras que por esas palabras las instituciones particulares tienen la potestad, o más bien tienen la facultad de hacer uso del tiempo, ¿sí? De la modalidad como ellos convengan. En el artículo 3 de la organización de los periodos académicos, no es que la ministra durmió hoy en la noche, el otro día se levantó y dijo, vean, ya no hagamos por quimestres, sino por trimestres. No, todo tiene un sustento, y ese sustento es el que nos explica en este acuerdo. Dice que las
instituciones se organizarán por trimestres en todos los niveles con el objetivo de promover mayores oportunidades de evaluativa y retroalimentación efectiva en corto plazo. Entonces, esta parte de oportunidades de evaluación formativa nos tiene que explicar, ¿sí? ¿Cuáles son las que explicando el texto? Así como de refuerzo y acompañamiento pedagógico que permita contar con un reporte nacional sobre el aprendizaje de las y los estudiantes en el primer tercio del año lectivo. Nos dice tipos de evaluación, la importancia de la evaluación estudiantil, ¿sí? Entonces hace énfasis en el Reglamento General de Educación Intercultural, en el cual sostiene que la evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el avance hacia los objetivos de aprendizaje y que incluye sistemas de retroalimentación oportuna, pertinente, precisa y detallada. Entonces, esto está escrito en el reglamento, pero hacia abajo hace énfasis en la evaluación de aprendizajes sobre el desarrollo de competencias y nos dice que existen 3 formas de evaluación, ¿ya? Esas formas de evaluación, ¿cuáles van a ser? Diagnóstica, formativa y sumativa. Entonces, nosotros debemos evaluar. Ahora, la palabra evaluar no es la misma que examinar, ¿sí? Entonces, evaluar nos permite a nosotros tomar decisiones. ¿Decisiones en qué sentido? En métodos, técnicas, metodologías, ¿sí? Las técnicas y los métodos nos dan, ¿sí? Esto nos puede dar la institución, nos investigamos nosotros, ¿sí? Pero la metodología es propia de cada docente, ¿sí? Pueden existir muchas metodologías, pero lo que me sirve a mí no le puede servir a otro. Entonces, puedo tomar, sí, porque no toda copia es mala, ¿no? Puedo tomar algo de lo que le sirve a mis compañeros, pero siempre dándole mi toque, o sea, lo que yo sé. Entonces, la evaluación diagnóstica nos dice que se aplicará al inicio de un periodo académico para determinar las condiciones previas con las que la o el estudiante ingresó o ingresa, perdón, ingresa al proceso de aprendizaje, ¿sí? Al inicio de un periodo académico. ¿Sí? No les dice al inicio del primer periodo académico. Entonces, puedo tomar la diagnóstica al inicio, ¿sí? Puedo tomar al inicio del segundo trimestre o al inicio del tercer trimestre. Ahora, como yo sé, como docente, tengo que aplicarla antes del año, de iniciar ya mis labores como del año lectivo, para saber dónde se quedaron y desde dónde debo partir para planificar. Entonces yo lo hago antes. Pero dice al inicio de un periodo académico. ¿Ya? Entonces eso hay que estar muy en claro. Entonces, si nosotros debemos hacer 3 evaluaciones diagnósticas en cada uno de los trimestres, pues las tenemos que hacer, ¿ya? Formativa. Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza y mantener informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante. Entonces, ¿qué es la formativa? La formativa son todos los aportes, tanto individuales, tanto grupales, que yo voy recabando a lo largo del proceso. Si yo descalifico solo deberes, ¿ya? Y el estudiante no hace deberes, nunca me presenta ni una tarea, ¿qué tengo que hacer? Un ajuste en la metodología. Entonces, no le voy a enviar tareas de la casa, le voy a hacer trabajar en el curso, ¿ya? Entonces, ahí ya viene la labor, el ingenio, la innovación que tenga el docente. Entonces, si yo sé que no todos tienen ingreso a un uso tecnológico y a todos les envío a ver una película, por ejemplo. O sea, sé que 2 o 3 no van a ver. Entonces, ¿quién está fallando? ¿Quién no eligió bien, sí, la didáctica que voy a utilizar? Tengo la culpa yo, entonces debo asumir esa culpa. Entonces, por eso es importante realizar este proceso formativo para yo ir logrando ajustar la metodología, porque no con todos los
cursos que tenga, pues me va a funcionar. Que mi evaluación formativa, entonces tenga también, ¿sí? Tenga un patrón, tenga unos parámetros. Ir variando, ¿no? Hacer cositas variadas. Y la sumativa. Esta evaluación, en cambio, es al final del periodo académico, etapa o ciclo de aprendizaje, para evidenciar el resultado acumulativo de los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. Entonces, ahí yo voy a centrar mi atención. Voy a realizar una prueba de base estructurada, voy a realizar un ensayo, voy a realizar un proyecto, ¿sí? Cualquier elemento que a mí me permita evidenciar de forma clara que está aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Muchas de las veces nosotros decimos, ¿no? Es que no hace, es un vago, es que no entiende, porque no sabe tal cosa, es que no. Entonces, eso nosotros ya actualmente debemos dejarle a un lado. ¿Por qué? Si él no está aprendiendo, si él no está haciendo, en parte sí debo yo asumir la culpa. ¿Por qué? Porque le estoy dejando de lado. Entonces, el hecho del docente, ¿sí? Del buen docente, es que todos avancen. Porque si veo que uno no está avanzando, ¿en dónde yo tengo que poner mayor énfasis? Es en esa persona. ¿Por qué? Porque esto es como cuando estamos enamorados. Sí, nosotros estamos enamorados de la docencia, ¿no es cierto? Nos encanta que todos aprendan, nos encanta enseñar, estamos apasionados. Pero esa pasión debe demostrarse con los estudiantes. Porque si yo tengo 12 cursos de 40 estudiantes y digo, no, es que ya no voy a hacer nada, es que me siento cansado, entonces, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Debo ir con las ganas de decirles, vean muchachos, a ver, ¿cuáles se están quedando? Tal persona, vengan más hacia acá adelante, vamos a conversar, ¿qué tienen que presentar? Vamos a igualarnos, que no me entendieron, vamos a hacer esto, y a los otros ponerles otras actividades para que sigan avanzando y a los otros empujarles a que avancen. ¿Por qué? Cuando yo hago todo lo posible para que ellos aprueben, estoy siendo bueno. Porque si ellos se quedan, ya es porque en realidad desearon quedarse. O sea, ya no nos pueden decir a nosotros o a alguien, vea, es que usted no me ayudó. Sí, es que usted nunca me... Yo le expliqué 2, 3, 4, 6 veces, pero en esas 6 veces nunca respondió. Entonces, esa es mi tranquilidad, ¿ya? Y eso se debe evidenciar en evaluación sumativa, que todos estén aprendiendo por igual. Porque si en la evaluación sumativa yo les pregunto algo que les he dado reiteradas veces y no me responden, entonces ahí sí debo empezar a preocuparme. Sí, ¿por qué? Por ejemplo, a veces nos toca cursos difíciles. Sostienen que en el reglamento dice, ¿no? Que cuando el 70% de estudiantes esté bajo el promedio de 7, ya existe una alerta para el docente. Y van a realizar un acompañamiento pedagógico al curso y al docente. Es decir, escogen a otro docente de la institución y prácticamente le van a dar clases para que este docente observe cómo da la clase él y cómo saca adelante a los demás grupos. Entonces, ahí nosotros ya debemos empezar a preocuparnos. Mm, La forma correcta de tomar una evaluación estructurada, ¿sí? Justo ahora veía un meme, ¿no? Que decía la educación en 1970, la educación en 1980, y decía, escoja los lados del triángulo, ni sé qué, sumen las hipotenusas, que ni sé qué, sumen los catetos y todo. Y al final decía, pinte el cuadro. Decía, ¿cómo fue cambiando la educación? Es que en realidad, cuando nosotros hacemos un examen de base estructurada, pues le estamos poniendo a prueba al estudiante, no solo con el área memorística. Y eso es lo que muchas de las veces no entienden las personas. Estamos haciéndole desarrollar el aprendizaje, ¿sí? Estamos poniéndole a prueba su aprendizaje, no solo el conocimiento,
¿sí? Si no, estamos haciendo que él pueda razonar sobre su respuesta. ¿Por qué? Porque simplemente grabarme algo es fácil. Sí, todos tienen una excelente memoria. Entonces yo me grabo, llego, hago y está bien, pero no he aprendido. Entonces, por eso es que nosotros debemos de enseñarles toda la situación para demostrar en el aspecto sumativo que sí están aprendiendo. Y ahí, tomarles algo que yo les he dado, ¿no? Que muchas de las veces, si se queda el 80% de los estudiantes y solo 20% están bien, yo digo, chuta, chévere, ¿no? O sea, los 20 están bien, dado bien las clases. Los 80 están mal porque ellos tienen el error. Ellos no me presentaron las cosas, ellos no hicieron todo a tiempo, ellos y ellos y ellos. Pero si yo ya vi que ellos no podían alcanzar eso, ¿cuál es mi labor? Cambiar de metodología. Sí, porque eso me dice el ministerio. Y eso debo tener muchísimo cuidado. Los mecanismos de evaluación, ya me dice los mecanismos de evaluación, mire, los aportes, evaluaciones trimestrales o de periodo, inclusive un proyecto integrador o interdisciplinar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a elegir si yo le evalúo o puedo apoyarme en el proyecto integrador. Entonces, de las evaluaciones de los estudiantes, me dice aquí en el nivel de básica preparatoria, qué es lo que le debo calificar. En básica, qué es lo que le debo calificar. De tercer de básica, qué es lo que van a hacer para calificarles en cuarto grado y de media a bachillerato. Entonces, en bachillerato tenemos la escala cualita, que son las materias que van a ser calificadas con A, B, C, D, cualitativamente. Entonces va a ser educación cultural y artística, educación física, en bachillerato técnico, educación a la ciudadanía y filosofía, ¿ya? Pero la escala cuantitativa, voy a tener lengua y literatura, inglés, matemática, química, biología, física, historia, emprendimiento y gestión, y los demás que son para educación de bachillerato técnico. Entonces, aquí ya me dice cuáles van a ser las materias cualitativas y cuáles las cuantitativas. Y los tipos de aportes que yo debo obtener, como voy a ir sumando, y de las evaluaciones anticipadas o atrasadas, que eso es lo que también se puede realizar, ¿no? De las evaluaciones de aprendizajes con estudiantes de necesidades educativas especiales. Aquí ya se implementó ya nuevamente, recuerden ustedes, existe ya el acuerdo para las necesidades educativas específicas, que son las no asociadas a la discapacidad y las asociadas a la discapacidad. Entonces, ya tenemos nuestro paraguas jurídico para nosotros mantener nuestro actuar. Entonces, ya tenemos un instructivo de evaluación de los estudiantes con necesidades educativas asociadas o no asociadas a la discapacidad. Ya se ha remitido, sí, es más, los DIAG, sí, de cada uno de los estudiantes ya se han ido presentando, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a eso. Del aspecto socioemocional, que eso nos colabora el DESE, la evaluación del comportamiento, ¿sí? De acuerdo con lo prescrito en el reglamento, la descripción cualitativa del comportamiento de cada estudiante se incluirá en los informes. Entonces, esto, eh, como es cualitativo, se va a hacer A, B, C, D, ¿ya? Pero aquí nos dice de la evaluación supletoria. Entonces, es aquella que se rendirá. Ya no tenemos examen de gracia, sí, se ha eliminado el examen de gracia. Ya no tenemos el examen remedial, también se eliminó el examen remedial. Solo nos quedamos con la evaluación supletoria. Es decir, nosotros teníamos examen de supletorio, examen remedial y examen de gracia.
Entonces, estos 3 exámenes eran las 3 chances, las 3 oportunidades que tenían, ¿no? Se podían quedar en todas las materias, se podían quedar en todas las materias y al momento de dar la evaluación, si se quedaban en 2, ya no accedían al tercer chance. Pero si se quedaban en una sola, sí pueden acceder a este chance. Ahora, ¿qué nos dice en la evaluación supletoria? Dice, luego de la publicación de la calificación final y antes del inicio del nuevo año lectivo, conforme a lo previsto en el cronograma escolar de las instituciones educativas, la institución deberá ofrecer refuerzos pedagógicos individuos previo a la evaluación supletoria. ¿Ya? Ahí los de bachillerato dan 5 días antes la evaluación. El promedio final de una asignatura o módulo formativo aprobada por medio de la evaluación supletoria siempre será mínimo 7 sobre 10 puntos, siendo esta la calificación la que se asciende. Es decir, si el estudiante ya llega a 7, ya no tengo para qué estar contando si tiene 8, 9 o 10. Llegó al 7, está aprobado. En el caso de los estudiantes que luego de haber recibido el refuerzo parte de los docentes, y haber rendido la evaluación supletoria no hayan alcanzado los aprendizajes determinados para el grado o curso correspondiente con una nota mínima de 7 sobre 10, reprobarán el grado o curso correspondiente y podrán acceder a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces nos dice que el estudiante sí puede perder el año, ¿no es cierto? Puede perder el año. Entonces tenemos aquí las ponderaciones, cada una cuánto vale, 10%, 15%, 0,5, 0,5, los reportes de calificaciones, ¿sí? Sistema de detección de alerta temprana de bajo nivel de aprendizajes. Esta es la parte que nos interesa a nosotros. Mire, la nivelación, el refuerzo pedagógico, ¿sí? Y acá la promoción. Esta es la promoción. Verá. En nivelación dice que existe la asignatura, módulo formativo, programa, área, como lo decimos llamar, y su evaluación será cuantitativa y se considerará como un insumo del aporte para el cálculo de la nota de cada periodo académico. El refuerzo pedagógico es una estrategia para complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se aplica cuando se identifica un bajo resultado en los procesos de aprendizaje de un estudiante. Es una retroalimentación oportuna, detallada y precisa a los estudiantes, permitiéndoles aprender y mejorar. El docente aplicará como refuerzo pedagógico, ¿ya? Como refuerzo pedagógico, nosotros podemos aplicar lo siguiente: clases de refuerzo, tutorías individuales, tutorías individuales con un experto, cronograma de estudios autónomo y cuando se identifique que la alerta temprana, ¿sí?, de bajo nivel de aprendizaje es que un estudiante presenta retos en el desarrollo de los aprendizajes, la institución educativa deberá diseñar un plan individual o cooperativo de refuerzo pedagógico para su desempeño en lo que reste del año lectivo. Si en los informes de aprendizaje no se evidencia una mejora con el plan individual o cooperativo, se deberá derivar al estudiante a una evaluación psicopedagógica y a acompañamiento por parte de la institución educativa. Al término del primer y segundo trimestre, la Junta de Docentes de Grado o Curso revisará en los informes de aprendizaje el avance en el logro de los aprendizajes de los estudiantes y recomendará que los estudiantes continúen o no refuerzo pedagógico. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? Aquí están de las promociones, cuándo aprueban, cuándo no, la valoración cualitativa, la cuantitativa. eh, Aquí, ojo, dice, los estudiantes de bachillerato que reprobaren en 2 o más asignaturas, módulos formativos o áreas del conocimiento deberán repetir el curso correspondiente. Ahora, todos nos hablan de la parte cuantitativa,
¿sí? Entonces, si se queda en una cuantitativa y una cualitativa, entonces no serían dos, sería solo una. Y ahí en ese caso nos dice que pueden acceder con una base de acompañamiento, pueden ser promocionados al siguiente nivel, ¿sí? Eso sería un chance. ¿Qué nos dice? Los estudiantes de primero y segundo curso de bachillerato que reprobaren en una sola asignatura, módulo formativo o área del conocimiento luego de la aplicación de la evaluación supletoria, podrán ser promovidos al siguiente curso según corresponda, debiendo cursar un proceso de nivelación en asignatura, módulo formativo o área del conocimiento reprobado. Entonces, ahí radica la importancia de, pues, quedarse en una sola materia y aprobar. Nivelación y aceleración pedagógica, la evaluación para el bachillerato. Tenemos el proceso de titulación y todas las disposiciones generales. Ese es el primer acuerdo que nosotros debíamos haber revisado, ¿cierto? El otro acuerdo que tenemos. Todo esto gira en torno aquí en la guía, en la parte de aquí abajo, ¿sí? En la parte de educación inicial y en educación primaria, para que no se pierda, ¿sí? Todo eso está en los acuerdos. Entonces, las políticas públicas también están acá en los acuerdos. Por ejemplo, en este acuerdo, para la conformación y participación de los consejos estudiantiles en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación. Ya tenemos el acuerdo, entonces, que nos faculta a nosotros, pues, seguir todo el proceso para la elección del consejo estudiantil, que sería un derecho que está respaldado en nuestra Constitución, ¿no es cierto? Tenemos acá el otro acuerdo. Lineamientos para la implementación del programa de participación estudiantil. Hoy en día ya se han definido otras áreas en las cuales se van a mantener la acción de participación estudiantil. A estas áreas, por ejemplo, siempre se ha sumado, ¿no? Prevención del embarazo temprano. Entonces, aquí está ya sumada esa línea de acción. Entonces, tenemos acá las fases, cómo se va a aprobar, el número de faltas, registro de programa, convalidación, ¿sí? La parte de la gratuidad del programa del bachillerato, las disposiciones generales. Pues miren, todo se está normando hoy en día mediante acuerdo, porque la ley, en toda su dimensión, pues no ha logrado normar o no ha logrado hacer esa especie de embudo que nosotros necesitamos para saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos el proceso de sectorización docente a través del traspaso de partidas, ¿sí? Tenemos acá, eso también es importante que ustedes sepan, que necesitan estar laborando 2 años como mínimo en un lugar, no tener levantado sumario administrativo, y ustedes pues podrían solicitar la sectorización docente correspondiente. O a su vez solicitar buscar entre los distritos a un docente que quiera cambiarse a su sector para hacer el cambio, que en este caso sería carga horaria completa con carga horaria completa entre compañeros, ¿ya? Entonces eso sí nos da la posibilidad, pues, el traspaso de sectorización docente, ¿no? Entonces, esos son los elementos que nosotros vamos teniendo, ¿sí? Ahora, en la Constitución, si nosotros nos vamos al 343 de la Constitución, ya, a ver, está, ya, el 343, el 344. El 343 dice, el Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten
El aprendizaje y la gestión como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país. Acá articulado, ¿no? Acá nos habla ya inclusión. Entonces tenemos aquí nuestro artículo 1, ¿sí? Normar, dice, con una visión intercultural y plurinacional acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Entonces, se asemeja, ¿no?, a lo que estamos leyendo acá, ¿sí? Integrar una visión intercultural. Esto es lo que necesitamos y eso ya es un avance. 344. El Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado en el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Educativa Nacional, que formulará la Política Nacional de Educación. Asimismo, regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como las entidades del funcionamiento de las entidades del sistema, ¿ya? La educación como servicio público exigirá institución de autonomía, y será responsabilidad del Estado. Todo lo que tenemos aquí. ¿Ya? Fortalece la educación, garantiza el respeto al desarrollo evolutivo, garantizar modales formales y no formales de educación. Todo, absolutamente todo, nos da el Ministerio de Educación. Lo único que nosotros hacemos es terminar el trabajo, ¿sí? Ya en el campo, en actuación. Entonces, la educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterio de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. Entonces, aquí señala la Constitución, mire. La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. ¿Ya? Entonces, eso, miren. ¿Por qué? Porque somos política pública, ¿sí? Somos elevados a política pública. El Estado garantizará al personal docente y en todos los niveles, estabilidad, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico, una remuneración justa, desempeño y méritos académicos, ¿ya? Y eso es lo que nos dice. El 350, el sistema de educación superior, ¿sí? Para las personas que están elaborando en el ámbito superior, tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen del desarrollo. Entonces, también nos habla del sistema de educación superior. En el 351, por ejemplo, sostiene que el sistema de educación estará articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo. La ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. Autodeterminación, nos habla de cogobierno, igualdad de oportunidades. El sistema de educación estará integrado por universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos, conservatorios, ta. Y acá nos dice que el sistema de educación superior se regirá por un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación, es decir, no puede ser juez y parte. Entonces, miren, aquí nos dice de las universidades,
¿sí? Tenemos ya una nueva ley también reformada, nuestra ley de educación superior. El Estado reconoce acá los principios administrativos, ¿sí? La educación superior también hasta el tercer nivel de la gratuidad, por eso es que la nombra ahí. Los financiamientos, ¿sí? Mejora capacidad académica. Y la ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren fuentes, ¿sí? Alternativas de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares. Entonces, miren, tenemos nuestra ley orgánica de educación superior, ¿sí? Entonces, con esto nosotros vamos a manejarnos, ¿no? Básicamente, o sea, vamos a ver todo el ámbito, ¿sí? Para observar. Ahora, ya hemos revisado la Constitución, hemos revisado nuestra ley, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho que el desconocimiento de la ley no nos exime de culpa, ¿sí? Entonces debemos leer la ley, debemos estar pendientes, debemos estar siempre revisando, ¿sí? Todos estos elementos que conforman, pues, el sistema de educación al cual nosotros, ¿sí? Estamos prestos. Acá tenemos los lineamientos socioemocionales. Estos lineamientos socioemocionales también nos van a permitir a nosotros entender, entender qué es lo que se espera, ¿sí? De la educación en cuanto a el aspecto socioemocional. Dígame, Santiago. No, no, mil disculpas, es que como no veía que estaba compartiendo la pantalla, pensé que Ah, se me había dado algún problema, mil disculpas. no, no se preocupe. Entonces, mire, tenemos las evaluaciones diagnósticas. Estas en el acuerdo nos dice que debemos tomarlas dentro del primer trimestre. ¿Para qué? Para nosotros poder dar un seguimiento, ¿sí? Al, o un acompañamiento a los problemas dentro del entorno familiar y escolar. ¿Ya? Muchas de las veces nosotros escuchamos o entendemos mal el hecho de la educación al nivel inicial, al nivel de preparatoria, el elemental o al nivel de bachillerato, ¿no? Y todos nos echamos la culpa. O sea, el colegio le echa la culpa a la escuela, la universidad le echa la culpa al colegio, ¿no es cierto? Si no, pero es que eso debían aprender allá. Pero el problema es que tanto en la escuela como en el colegio todavía se están formando. Y dentro de esa formación también existe este problema emocional. ¿Y por qué es un problema? Porque los chicos no pueden manejar sus emociones. Y al no saber manejar sus emociones, lo que están haciendo es limitando también el acceso a su conocimiento. ¿Sí? Están limitando también el que eh, estén bien en ese ambiente escolar. Entonces, nosotros debemos hacer de las instituciones educativas lugares seguros para los estudiantes, porque la universidad dice básicamente allá ellos ya se van a arreglar solos, ¿no es cierto? Cada uno vamos a ser responsables y toda la situación. Pero aún así nos sigue afectando este tipo de estado emocional. Sí, hoy mismo estamos tratando un hecho de un estudiante que la mamá le mandó botado de la casa y no tiene para solventarse, está buscando día a día dónde puede quedarse, llevando todas sus maletas, llevando sus cuadernos, tratando de ser responsable, pero esa carga emocional que ella tiene no es la adecuada para una niña de ese entorno, pues un adolescente. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos de alguna u otra forma identificar estas emociones y pues tratar de lidiarlas, ¿no? Nosotros no somos psicopedagogos
o psicólogos en su totalidad para poder enfrentar este tipo de emociones, pero nosotros recuerden que al ser docentes tenemos superpoderes. O sea, nosotros somos los que tenemos superpoderes en todo. O sea, todo lo solucionamos. ¿Sí? Todo lo podemos solucionar. ¿Por qué? Porque lo que dice el profesor se hace. Muchas de las veces ni siquiera hacen lo que los papás les dicen, ¿cierto? Hacen lo que les dice el profesor. O sea, si el papá le dice, a ver, hijita, verás, ¿vas a hacer así la suma? Dice, no, papá, porque así no me dijo mi profe. Me dijo que haga de otra forma y voy a hacer como me dijo mi profe. Entonces, por eso son esos superpoderes. Por eso es que ellos se apegan más hacia nosotros. Los estudiantes siempre tienen cierta afinidad, ¿sí? Y nos cuentan cosas con la finalidad de que nosotros tengamos esa contención, ¿sí? En la teoría del apego, ¿qué sostiene? Que el apego no siempre es por el padre o la madre, sino es por un ente externo a su círculo. Entonces, si nosotros vamos a mantener ese apego, pues tratemos de manejar esta condición socioemocional, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros debemos entender, ¿sí? Los textos que nos envía el Ministerio de Educación. Tenemos fichas, tenemos una serie de elementos para organizar este aspecto socioemocional. Entonces, tenemos estas habilidades. 15 habilidades que se manejan entre cognitivas, sociales y emocionales. Las cognitivas, el autoconocimiento. Hacia abajo nos explican cómo vamos a ir evaluando cada una de estas habilidades, cómo tiene pensamiento crítico, manejo de problemas, toma de decisiones, pensamiento creativo. En el aspecto cognitivo pueden estar bien, pero en el aspecto social, por ejemplo, no pueden manejar conflictos, no les gusta hacer trabajo en equipo, no tienen conciencia social, tampoco tienen conciencia global. O sea, puede estar el cognitivo bien, pero el social estamos mal. Entonces, existe esa disyuntiva, ¿no? Las emocionales, manejo de emociones y sentimientos, manejo de estrés y tensiones, que esas son las que más nos cuestan, ¿sí? Hacia abajo, entonces, cada uno tiene su particularidad, pero muchas de las veces el entorno familiar es el que nos está afectando, ¿ya? Recuerden ustedes que en la pandemia los tutores y el personal del DS tenía que acercarse a la casa a observar si el estudiante tenía o no los medios para poder seguir estudiando. Si tenía internet, si no tenía internet, sí, una serie de cosas. Pero hoy en día ya el tutor ya no puede visitar la casa del estudiante y se está implementando un nuevo acuerdo para que los DS realicen esa acción. Entonces, hay que ir allá. En este caso, si algún estudiante, la mamá le mandó botando de la casa, ¿qué hay que hacer? El personal del DS eleva una denuncia a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos y ellos verán si le envían al estudiante a la DINAPEN, si le dejan estar con los tíos. Entonces ahí va a primar siempre el bienestar del menor. ¿Sí? Entonces por eso es importante entender que el entorno familiar también sí nos afecta a nosotros como docentes. ¿Por qué? Si el entorno familiar no está bien, en el aula tampoco van a responder. Entonces hay que manejarnos siempre en esa reacción, que en los hogares deben estar bien. Y si en los hogares están bien, pues cuando llegan a la institución, todos vamos a estar tranquilos. Y acuérdense, el estado emocional es súper importante. Entonces, miren, estas 15 habilidades vamos a ir identificándolas, ¿sí? Vamos a ir manejando una nomenclatura y esto es lo que nosotros vamos a ir observando. Estas son las preguntas que nosotros debemos realizarles, ¿sí? Que básicamente se basan en la metacognición, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas? A los niños de educación inicial. ¿Cuántos años tienes? Para saber qué es lo que nos responden, ¿sí?
Tenemos los componentes. Miren. Sí, ahí estamos en la media. Vamos a ver si vamos al bachillerato. Ya, el bachillerato. ¿Qué características propias te hacen único? Pues miren, el autoconocimiento, ya no le vamos a decir cómo te llamas, sino el objetivo dice mostrar una identidad coherente con sus intereses y aspiraciones. Ya subimos de nivel. ¿Qué características propias te hacen único? Entonces, miren, si a alguien le preguntan esto, ¿sí? Y encima le ponen opción múltiple, se le va a hacer difícil responder. Sí, por eso es que la prueba de base estructurada es sumamente difícil. O sea, no es solo de memorizar, sino es de saber lo que uno va a responder. Otra pregunta, ¿qué características propias crees que podría mejorar? ¿Qué características propias, cualidades te ayudarían a cumplir las metas? Entonces, estas preguntas ya elevan a otro nivel, ¿no? ¿Cómo evaluar la información antes de formar una opinión? Entonces, el muchacho de bachillerato se va a quedar pensando en realidad para poder responder. ¿Cuáles son tus proyectos o metas a futuro? ¿Qué factores consideras antes de tomar una decisión? Entonces, miren, sí, vamos elevando el nivel, ¿ya? Entonces tenemos los entornos, que son los componentes, y pues es lo que nos va a ir eh, mostrando, ¿sí? La parte socioemocional. Acá tenemos la estructura, ¿sí? ¿Qué debemos de ir llenando? Todo esto está vigente, más un nuevo currículo. Y si viene un nuevo currículo, vendrán nuevos acuerdos. Entonces se van a derrogar todos estos acuerdos y nacen unos nuevos acuerdos. ¿Por qué? Porque ya en este momento se está estructurando en el Ministerio de Educación un nuevo currículo. Y como ya vamos a tener nuevo currículo, este currículo se va a aplicar en la costa, en el 2023-2024. Va a ser ya en la costa donde se esté aplicando este nuevo. Algunos ya están hablando de especialidades, ¿sí? Regresan las especialidades, físico, ¿cómo es? Físico, matemático, químico, biólogo y ciencias sociales. Con esto se eliminaría el bachillerato en ciencias y con esto abriría la posibilidad para que la educación, también la educación pública, oferte otras carreras, ¿ya? Porque al tener varias opciones, ¿sí? Por ejemplo, alguien que sigue físico-matemático va a ir, por ejemplo, por las ingenierías. Alguien que siga ciencias sociales va a ir por las ciencias humanas, ¿sí? O las humanidades que nosotros hablábamos. Entonces, todo lo que estamos revisando nosotros en este momento, sí, que ahorita estamos en septiembre, básicamente 23 de septiembre, ya debemos volverlo a revisar en diciembre. Entonces, en diciembre ya nosotros ya, desde ahorita ya les digo, ya tenemos un nuevo encuentro, ¿sí? Entonces ahí nos sentaremos, nos tomaremos un cafecito, porque debemos ir revisando nuevamente qué acuerdos se derrogaron y qué acuerdos están vigentes. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural dice que no van a existir, por ejemplo, las, la junta académica, ¿sí? Que es la junta de docentes. Pero como ese acuerdo no se ha derogado, todavía tenemos junta académica. Entonces, hay cosas, hay acuerdos que todavía siguen vigentes, ¿sí? Que se han firmado en otras administraciones,
pero como tienen secuencia y tienen guía en la Constitución, todavía se mantienen para este año. Entonces, eso, por ejemplo, de la Junta tal vez no lo eliminaron para tratar de más o menos mediar, ¿sí?, los procesos académicos hasta que llegue este nuevo currículo. Entonces hay que estar atentos, cambia el tronco común. En la actualidad, ahorita ya están generándose los procesos de méritos y oposición para, docentes de primero a tercero de bachillerato en filosofía, de primero a tercero de bachillerato en historia y de primero lo que no tenemos actualmente. Nosotros tenemos filosofía primero y segundo de bachillerato, historia, si tenemos ya se abre, miren, un curso, en tercero de bachillerato. Esto quiere decir que, pues, se, se más que seguro nace el nuevo currículo con especialidades, ¿ya? Y a nosotros en este momento se va a sumar el proyecto Colmena, presentarlo este año, el 2023, pero el Ministerio de Educación ha dicho que no, no vamos a hacerlo todavía. Va a ingresar a Colmena en diciembre y el régimen cierra en el 2024, presumiblemente ya con todos estos cambios, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros debemos seguir construyendo nuestro PI, que es nuestro proyecto educativo institucional, y si no deseamos construir nuestro PI, pues construyamos un proyecto innovador. El PI vale para 4 años, ¿sí? Vamos a, vamos a construir un PI, que este PI nos valdrá para 4 años, pero si construimos un proyecto innovador, este está planificado para 8 años, inclusive hasta 10 años están diciendo, ¿no? Entonces, vámonos por el proyecto innovador, pero si no deseamos tener tanta secuencia, tanta evaluación para ir tomando decisiones, entonces vamos por un PI, ¿sí? Si en las instituciones suyas están construyendo el PI, entonces hay que ir apoyando, ¿no? Hay que ir viendo cuáles son los instrumentos que nos están solicitando y pues ir solventándolos. ¿Ya? Entonces, lo principal en legislación educativa que hemos aprendido hasta el momento es que existen jerarquías de las leyes. Dentro de estas jerarquías de las leyes debemos respetar el principio de inocencia y también respetar el debido proceso, ¿sí? Basarnos siempre en los acuerdos, basarnos siempre en la ley orgánica, ¿sí?, de educación intercultural, que es nuestra LOEI, basarnos siempre en el reglamento y en nuestra constitución, y no hacer nada que esté en contra del estudiante y no hacer nada que afecte también a nuestra integridad como docentes. Pues a veces nosotros también nos emocionamos, decimos cosas, hacemos cosas, pero recuerden, como yo les he dicho, hagámoslas siempre mediando. Sí, siempre lleguemos a un punto medio con los chicos, traigámosle a todos los estudiantes así en nuestra manito, ¿no? Entonces tengámosles aquí. Ya una vez que estamos seguros que están ahí, cerramos nuestra manito. Ya que están aquí, les metemos en nuestro bolsillo. Y ahí sí, ellos harán lo que nosotros les decimos. Que se porten bien, que hagan las tareas, que cumplan con todo. Ellos van a estar tranquilos y nosotros vamos a estar tranquilos. La educación es un mundo tan apasionante, permite abrirnos puertas a nosotros y a los estudiantes al acceso a más derechos, ¿sí? Por eso es que nosotros estamos aquí con estos superpoderes eh, de motivarles a ellos para que sean la única que crea otros maestros. Y
y nunca, 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 como les decía, esto de la profesión, ¿no? Que nosotros lo hacemos porque es un trabajo, ¿sí? Es algo que no todos lo hacen, es algo que no a todos se aventuran a hacer. Pero nosotros estamos aquí es por algo, es porque lo podemos hacer, es porque tenemos los elementos, tenemos la fuerza, tenemos el carisma, tenemos el cariño, ¿sí? Que nos colaboran para poder transmitir lo que nosotros llevamos aquí. Porque eso es lo interesante. Cuando nosotros explicamos algo a un niño de 5 años y este niño nos entiende, pues somos los mejores del mundo. Entonces, si nosotros estamos haciendo nuestra tesis y le tomamos a un niño de 5 años y yo le empiezo a contar mi tesis del niño y el niño me entiende, créanme que voy a poder transmitir muchísimas cosas. Hoy en día debemos regresar un poco al pasado, ¿sí? Y enseñar con muchos elementos, con mapas a mi alrededor, ¿sí? Porque debo bombardearles de esa mística a mis estudiantes, ¿ya? Estamos tan atados a las computadoras, estamos tan atados a los programas de internet que muchas de las veces dejamos de lado algo que sí nos servía y nos podemos seguirle dando utilidad, ¿sí? Entonces, yo les aliento a ustedes a que sigan este camino de la educación, no de hecho, lean El mundo al revés de Eduardo, Galeano, texto bellísimo para seguirnos consolidando así con esa mística de docentes, tratar de tomar diversos puntos de vista para consolidar nuestra propia realidad educativa, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí, hasta el momento? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo sí Díganme, tengo Santiago. una consulta. Mil disculpas, yo realmente es la primera clase en la que estoy y Ujú. tengo varias cositas. Cristian me ayudó con la guía de legislación educativa, la de 28 páginas, pero estoy viendo que tienes Ajá. otros archivos PDFs ahí. Entonces, tengo entendido que mañana hay un examen, entonces quisiera ver cuál es la forma o cómo nos pueden dar una manito para que nos pasen los archivos, poder estudiar para poder dar elección el día de mañana. Sí, mira, como Y les había se dicho, te entrecortó la última parte, mil a ver, disculpas. sí, lo de los PDF es para que ustedes los vayan revisando, los vayan leyendo, los vayan observando en el tiempo que ustedes deseen. En el examen específicamente va a estar solo lo de la guía, o sea, nada fuera que no esté de la guía. O sea, esto de aquí, no Ok, entonces sería la guía que Cristian va nos compartió. la Ángel, se le está entrecortando, Constitución, no pero está nada, está aquí lo de la guía. Exactamente. Ajá. A ver, ahí. Sí, solo lo de la guía. Solo lo de la guía. Ningún otro documento más. Solo la guía, la de 17 páginas. Esa es la que tienen que revisar mañana. De hecho, desde la parte que dice legislación educativa, desde ahí deben leerla hacia abajo. Entonces, sí, pueden darse una lectura en la mañana y luego del mediodía que ya se activaría pues la evaluación, ¿sí? El examen, ustedes tienen su guía, ¿sí? Y van observando ahí para que puedan ir respondiendo, ¿sí? Todo es en base a la guía. Eso sí, le pierdan quedo cuidado. súper Cualquier agradecido, Ángel. pregunta, sí, cualquier pregunta que ustedes tengan está ahí en la guía. No, no en ningún otro PDF.
Sí, solo la guía, por favor, eso sí. Dígame, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Disculpa, no nos han mandado todavía a nosotros es decir, nuestros usuarios para la plataforma. ¿Debemos esperar que nos los manden o tenemos que hablar con sistemas que nos mandaron igualmente? Cristian nos mandó el teléfono del señor de sistemas para que nos den ese ingreso a la plataforma. Sí, con todo yo ahorita ya finalizando la clase, ya le envío a Cristian y a Wagner la inquietud para que ya les generen sus usuarios, sus contraseñas y ya les envíen. El día de mañana, en el transcurso 8 o 10 de la mañana, ya deberían estar listos sus contraseñas. Ok, te Y, agradezco. y ujú, sí, sí, yo creo que ya mañana, sí, de 8 a 10 ya debería estar porque al mediodía ya se carga en este caso la evaluación. Pero recuerden, solo va a estar lo de la guía. Y no existe un tiempo determinado para la lección. Sí, no es que tenemos un tiempo determinado, pero eso déjenme confirmarlo, sí, porque mal haría confirmarle si estaba en 2 horas, me parece, pero lo que sí es que tienen el domingo y hasta el lunes a la medianoche para poder realizar el examen. Sí, entonces, lo que yo les sugeriría es que vayan observando la guía, sigan leyendo la guía y en la tarde noche podrían ya ya podrían ingresar para generar la evaluación. Y no me hablaba de tiempos. Sí, tenía entendido que no les daban tiempos específicos. Déjenme, les consulto ahora mismo. A ver, esperemos que me confirmen. Pero recuerden, ¿no? Solo lo de la guía. O sea, nada más que no esté en la guía. Solo eso deben estudiar. Los PDF, eso les cargarán en su plataforma, ¿sí? Una vez que ya les den el usuario y la contraseña. Y con eso, pues, ustedes ya tendrán la Tiempo del examen es material. de 45 minutos, el tiempo del examen. 45 minutos nos dan para rendir el examen. Déjenme, sí, ya les confirmo, ahorita Y en el grupo mismo está ahí, dice 45 minutos el tiempo del examen. ya. A ver, veamos que me diga. Pregunta, ¿cuándo les van a dar el usuario y la contraseña? Y ahí ya me está escribiendo. Ya, dice que está habilitado por 36 horas, del domingo al mediodía al lunes a las 23 horas 59 minutos, para que se organicen con los tiempos y que tiene una duración programada de 45 minutos. Ajá, así es. Entonces, confirmado. Recuerden, tienen mañana a partir del mediodía hasta lunes medianoche. La duración es de 45 minutos
porque el promedio en rendir el examen de un estudiante dice que está entre 20 y 25 minutos. Entonces, como les dan 45, está bien para que ustedes puedan repasar, ¿sí? En este caso la guía, vayan revisándola y vayan observando ahí las respuestas. Recuerden dar lectura a la guía, eso es lo más importante. A ver, en cuanto a los usuarios y las contraseñas, veamos qué me dice. Ya me está escribiendo. Me dice... para las personas que recién ingresaron, sí, que esta es su primera clase, me informa que el examen se lo reagendará hasta que todos tengan el respectivo acceso a la plataforma. Entonces ahí sí podemos estar tranquilos, podemos estar revisando la plataforma, revisando los videos. Recuerden la grabación de la clase, luego la subiremos a la nube y ahí ya pueden ustedes igual solventar cualquier duda y cualquier inquietud, ¿no? Entonces, ya voy a elevar esa inquietud, voy a elevar esa inquietud a sistemas para que pues puedan estar al tanto, ¿sí? Mi estimado Jonathan, no se preocupe. Voy a estar ahí al tanto de eso, voy a darle seguimiento a su requerimiento y para que todos pues tengamos la seguridad de que estamos trabajando en bienestar de ustedes. Sí, recuerden que lo más importante es que nosotros generemos conocimiento en ustedes, porque así nosotros garantizamos la educación de todas las personas aquí en el Ecuador, ¿no? Recuerden que ustedes son lo más importante dentro de nuestra familia ILADES. Bueno, pues, sin más, si no hay ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, me despido agradeciéndoles por su tiempo. Siempre es muy bonito encontrarnos en estos espacios. Ya nos estaremos viendo en otras clases más. Un gusto haber estado con ustedes, haber compartido este tiempo. Un fuerte abrazo para ustedes, para sus familias. Una excelente semana. Que Ok, pasen muy Muchas bien. gracias, te quedo muy agradecido, Ángel. Hasta Una luego. buena noche para Pasen todos. bien. Una buena noche. Hasta luego. hasta luego. Gracias, igualmente. Una buena noche. Gracias, hasta mañana.